Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, el día de hoy tratamos un capítulo bastante bonito, bastante simple, sencillo, ¿no? Incluso creo que ya lo han visto antes, solamente será cuestión para que clasifiquen bien la información, nada más en su cabecita. Entonces, vamos a tratar con los números enteros, ¿no? Y vemos que esto se trata de una primera parte, entonces seguramente que hay parte 2, ¿no? Parte 3, así como las películas, ¿no? Bien, entonces, números enteros. Bien, entonces empezamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la adición. ¿Qué tenemos que saber en los números? Pues que si tienen el mismo signo, pues se trata de una suma, ¿no? Y pues nos deja el signo en común. Por ejemplo, ¿no? Podríamos tratar al número más 13 y al número más 8, ¿no? Podríamos decir más 13 más 8, pues esto nos da más 22, ¿no? O simplemente 22, ¿sí? Entonces, si tuviéramos signos diferentes, estaríamos tratando de repente con un menos 13 más 8 de repente, ¿ya? En este caso sería menos 13 solamente más 8, ¿no? En este caso dejamos el signo del mayor y colocamos el número, ¿no? La diferencia de estos dos numeritos, ¿no? Entonces dice, se resta y se coloca el signo del mayor, ¿sí? Así lo podríamos ver, ¿ya? De una primera forma. Bien, sustracción dice, se convierte en adición o se cambia al sustraendo por su opuesto, ¿sí? Por su opuesto. Entonces dice, ojo, todo numeral natural puede expresarse como número entero positivo, ¿ya? Y el número cero no lleva ningún signo y es de origen de entero, eh, y es el origen de los enteros positivos y en enteros negativos, ¿no? Entonces, otra forma de repente de ver esto de acá, que es el menos 13 más 8, sería así, ¿no? En la recta numérica nos ubicamos y ubicamos el número de repente primero al menos 13, ¿no? Ubicamos que el menos 13 está por el lado izquierdo de la recta numérica, sí, para el lado de los negativos. Recuerden que por acá está el menos infinito y por allá está el lado de más infinito. Entonces, menos 13, nos ubicamos aquí y empezamos a contar a partir de acá, ¿no? ¿Cuántas unidades? 8 unidades, ¿sí? Contamos 8 unidades y vamos a llegar hasta el menos 5, ¿no? Menos 5. Ahí está. Listo. Entonces, así de esa manera también podríamos verlo, ¿no? Nos ubicamos en la recta numérica con el número negativo y luego nos desplazamos hacia la derecha las unidades positivas. Ahora, ¿podríamos hacerlo al revés? Sí, claro. O sea, podríamos ubicarnos de repente en el 8 positivo, ¿no? Podríamos ubicarnos en el 8 e irnos 13 unidades hacia la izquierda, ¿no? Y también vamos a llegar hacia este menos 5 que está por acá, ¿sí? Entonces, de cualquiera de las formas, ¿no? Con la regla, por así decirlo, o con la forma gráfica, podríamos ver este mismo resultado, ¿no? Vemos el menos 5 por cualquiera de los lados, ¿sí? Bien, entonces, más adelante tienen un par de ejemplitos más, no se preocupen. Entonces, por acá tenemos números enteros. Entonces, a ver, alguien que desee leer, por favor, levante la mano en el Zoom, ¿no? Evidentemente. Yo. Pero, ya bueno, nadie levantó la mano, entonces, adelante, Leonardo. Por favor, me ayudas leyendo esta parte. Ya. Todo. Números enteros. Hay cantidades que pueden tomarse en dos sentidos o condiciones opuestas. Así las temperaturas grados sobre cero y grados bajo cero en una línea de dirigirse a la derecha y luego a la izquierda, etc. Son cantidades de sentidos opuestos que tienen origen común. Asimismo, el haber es condición opuesta al debe. Estos sentidos o condiciones opuestas de las cantidades se expresan por medio de signos más y menos, obteniéndose así los números enteros positivos y enteros negativos. Es igual a ¿Ok? menos 3 menos 2 menos 1 0 1, 3. Claro, ¿no? Ese vendría a ser todo el conjunto de los números enteros, ¿ya? También, creo que está más adelante. A ver, no, no está. Ya, entonces voy mencionando. Entonces, me hablan de que podría tratarse dónde podemos utilizar los números enteros. Bueno, en las temperaturas, ¿no? Cuando se trata de una temperatura que está bajo cero, ¿no? También lo utilizamos cuando nos movemos de repente de derecha a izquierda, ¿no? En física seguramente ya han utilizado los vectores unitarios, ¿no? Han tenido que mover un vector del lado derecho, ¿no? Se trata del vector de repente 2i, ¿no? Entonces, ese vector 2i se trata de este vector, ¿no? Que de repente son dos unidades hacia el lado derecho, ¿sí? Ya. O de repente del vector menos 2i. Bueno, este vector se trata de dos unidades hacia el lado izquierdo, ¿sí? No sé si lo habrán visto así, pero les comento, ¿no? Bien, dice
Cantidad de sentido opuesto también dice que podría ser, por ejemplo, el haber y el debe, ¿no? Y esto ya tiene que ver un poco más con la parte económica o la parte contable, ¿no? Seguramente los contadores tratan mucho con el debe y el haber, ¿no? Entonces, debería haber tanto dinero en nuestra cuenta y debemos tanto de repente, ¿no? Tenemos un crédito, entonces allí podemos hablar del debe y el haber, ¿ya? Bien, acá me dicen el conjunto Z, ¿no? El conjunto Z evidentemente se trata de todos los números que son los enteros, ¿no? Vamos desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Pero ¿qué pasaría si colocase así? Z más. Entonces, trataríamos solamente con los números positivos. Y empezamos desde el 1, ¿no? 2, 3 y en adelante, ¿no? ¿Sí? Y si colocara Z menos, bueno, entonces trataríamos solamente con los números negativos, ¿no? Y sería menos 1, menos 2, menos 3 y en adelante, ¿sí? Y si colocase Z más y un cerito, o también podría colocar de repente Z más unión 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que sería el conjunto de los números positivos, pero incluyendo el número 0, ¿sí? Así se denota, ¿ya? Así se denota. Entonces, ¿cómo sería con los negativos? Pues lo mismo, ¿no? Solamente que con el signo cambiado, ¿no? En vez de más, ponemos menos y ponemos cerito. O podríamos colocarlo así, ¿no? Z menos unión el 0, ¿sí? Entonces, de todas estas maneras, podrán encontrar cómo se refieren al conjunto de los números enteros, ya sea positivos, ya sea negativos, incluido el 0 en los positivos, incluido el 0 en los negativos, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Creo que bastante claro, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cosas son los números opuestos? Bueno, cuando hablamos de números opuestos, nosotros tenemos que tener en cuenta, de nuevo, la recta numérica, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta la recta numérica y ubicamos al 0, ¿sí? Ubicamos al 0. Entonces, contamos al 0 como si fuera un espejo, ¿no? Como si acá apareciese un espejo. Entonces, por ejemplo, puedo decir, el opuesto del 3 sería, ¿quién sería? Menos 3. El menos 3, ¿no? Entonces veo el espejito por acá, entonces veo que acá hay 3 unidades, entonces por acá también tendrá que haber 3 unidades, pero para el lado de los negativos, ¿no? Entonces es menos 3. Por ejemplo, el opuesto de 24, menos 24. El opuesto de menos 24 46, 46. más por Un más ejemplo más, 46. claro, un ejemplito más, entonces, el opuesto de menos pi, ¿cuál sería? Pi. Pi, Más pi, más pi. claro, más pi o pi, ¿no? Si hablo de repente de el número 50.000, ¿no? 50.000 menos 50.000, el opuesto, 50.000 positivo. 50.000 positivo, ¿no? Positivo. Nada más. Lo único que estamos haciendo cuando hablamos de opuesto sería multiplicarle por un negativo, ¿no? Y ya está, se acabó, ¿sí? Listo, entonces espero haya quedado claro. Sin embargo, ahorita acabo de mencionar a pi, y nosotros estamos en el conjunto de los números enteros. Pi, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Cómo Y lo clasificábamos? como un elemento, Racional, irracional, complejo. Ah, este sería número es un irracional, ¿ya? ajá. Irracional. ¿Por qué se le denomina irracional? Porque los decimales son infinitos, ¿no? De pi. Bien, entonces continuamos. Entonces, haciendo esa distinción, ¿no? Que he hablado de otro grupo, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Dice adición con números enteros. Acá tenemos justamente los ejemplitos que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos más 12 más 24, pues solamente se trata de sumar los números. O sea, Ley de signos, 12 y ¿no? 24. Eh, mm, por así decirlo, ¿no? O Todavía no sea, llegamos a más, eso, más, pero más, sí, más. ¿no? Claro, en este caso, más por más, sí, ¿no? Más, entonces sería 12 más 24, 36, ¿no? No es exactamente referido a la ley de signos, ¿ya? Es un poco más referido a suma y resta, ¿ya? Mira, porque la ley de signos es más por menos, ¿no? Más por menos, menos, menos por más da menos, más por más da más, ¿no? Y menos por menos nos da más, ¿no? Bien, pero igual vamos a utilizar estos de acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tendríamos menos 36 y menos 40, pero los dos números están sumando. Dice que como tenemos el signo igual, entonces colocamos el signo de ambos, en este caso, ¿no? Que es el negativo. Y luego simplemente sumamos el 36 y el 40 y nos da 76, ¿no? O
O también podríamos decir, más por menos nos da menos. Entonces sería menos 36 menos 40, ¿sí? Entonces factorizo el signo negativo y sería 36 más 40, ¿no? El signo negativo está afuera, sería menos 76, ¿no? También podría ser así. Bien, entonces hemos considerado en este caso ya un poquito lo de la ley de signos, justamente como me lo mencionaba. Bien, ¿qué pasa si tenemos signos diferentes? Si tenemos signos diferentes, por ejemplo, tengo el 34 y el menos 12. Pues en este caso tendríamos que hacer la diferencia de los números y colocar el signo del mayor. ¿Ya? Eso es como regla práctica. Entonces colocaríamos positivo en este caso porque el 34 es mayor que el 12. Entonces sería, haciendo la diferencia, 22. Y gracias a que hemos colocado el signo, entonces ya no tenemos que hacer mucho, ¿no? Entonces por acá, 15 y menos 40, colocamos el signo del mayor, negativo, y vemos cuál es la diferencia, ¿no? 25. Y ahí está. Bien. También podemos tratar con respecto a la sustracción, ¿no? Con respecto a la sustracción, tenemos el siguiente caso. Dice que es recomendable la sustracción verla como una adición con el número opuesto, ¿no? Entonces podríamos ver la adición de números, perdón, la sustracción la podemos pensar como una adición de números negativos, ¿ya? Ya no necesariamente como una sustracción, ¿no? Entonces podría ser así, ¿no? Más 12 menos más 32. Entonces, acá sería menos por más, y esto nos da menos, ¿no? Entonces podríamos pensar a este como 12 menos 32. Y esto nos daría menos 20, ¿no? Ese es en el primer caso. En el siguiente, pensamos acá, menos por lo tanto es más, ¿no? Entonces sería menos 76 más 34. En este caso sería menos 42, ¿no? Menos 42. Bien, y hasta acá se nos acaba la teoría, ¿sí? Nos dice, observación importante, todo número natural puede expresarse como un número entero positivo, ¿sí? Bien, chicos, entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Consultas de repente? Nothing. Ok, entonces, vamos con los problemitas. Ejercicios resueltos, ya los han visto ustedes. Entonces, los problemitas están bastante sencillos, como les comenté. Entonces, vamos avanzando rápidamente, ¿no? Nos quedan 20 minutos, entonces vamos a avanzar todo lo posible. Bien, primer ejercicio. Entonces, noto acá que tengo un menos por menos. Menos por menos es más, ¿no? Entonces, acá sería más 5. Tengo acá más por menos. ¿Qué sería esto? Simplemente menos. Por acá tengo un más por más, entonces es más, ¿no? Entonces, copio nuevamente el ejercicio y sería menos 12 más 23 más 5 menos 45. Agrupo, ¿sí? Agrupo los positivos y sería más 28. Ahora agrupo los negativos y sería menos 12 menos 45. Factorizo el negativo, ¿ya? Y sería 12 más 45, ¿no? Entonces 12 más 45 nos da 57. Entonces se trataría de menos 57 y por acá tengo un más 28. Entonces, si utilizo la regla práctica sería, coloco el signo del mayor y hago la diferencia de los números. En este caso sería 29, ¿no? 29. Y listo. Ahí está la respuesta. Bien, chicos. Entonces, los dejo ahí un momento para que hagan consulta Profesor, o copien. ¿Sí? el del negrito, o sea, lo que hizo es ley de signos, ¿sí o no? Prácticamente, sí. ¿Ah? Hice ley de signos. Claro, para dejar a todos los signos un solo signo, ¿no? Para no marearnos con tantos signos. Y el menos 2 se lo pasó a sumar al menos 45. Ajá, claro. Ahí dije factorizo, ¿no? Entonces, recuerda, ¿no? Cuando tienes menos a más, bueno, de repente lo has visto con x. Menos 1x más menos 3x, ¿no? Entonces, acá puedo factorizar, ¿no? Los términos en común que tenemos. ¿Quiénes son en común? Bueno, yo noto en común que acá aparece el menos 1x y acá aparece el menos x, ¿no? Entonces, podríamos factorizar el menos x, ¿no? ¿Sí? Si factorizo el menos x, quedaría dentro de esto un 1 y acá quedaría solamente el 3, ¿no? Entonces, 1 más 3, digo 4. 4 4 por menos x, entonces esto sería menos menos 4x. 4x. Claro, muy parecido a eso, ¿no?
Claro, ahí está con las X, acá está con números, nada más. ¿Sí? Muy parecido. Bien, ¿alguna duda adicional, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Entonces vamos al ejercicio número 2, ¿sí? Los espejos ya son para ustedes, recuerden que es su tarea, ¿no? Bien, entonces, 5 segundos y avanzo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos al siguiente. Dice, Pedro quiere comprar un pantalón a 98 soles, ¿ok? Una camisa a 119 y unas zapatillas a 254. Si solo tiene en su cuenta bancaria 500 soles, entonces, ¿le sobra o le falta dinero? Entonces, colocamos cuánto tiene en su cuenta bancaria, ¿no? Vamos a ponerle CB, 500. ¿no? De cuenta bancaria. Claro, esto es 500. Muy bien, entonces, anotamos los gastos que él va a hacer. Los gastos o los egresos, ¿no? En este caso, tiene un pantalón de 98, gasta también 119 en la camisa y 254 en las zapatillas, ¿no? Sumamos nuestros gastos, ¿sí? Para ver cuánto es el gasto total que hace. Y sería 471, ¿no? De gasto. Entonces, tenía 500 soles, gasta 471. ¿Cuánto le queda? Voy a ponerle acá tenía, ¿no? Cuenta bancaria o tenía. 29. Claro, ¿no? 29, entonces. Tenía menos lo que gasta, eso vendría a ser lo que le queda, ¿no? 29. Claro, en este caso sería 29, ¿no? Pues restando, ¿no? 500 menos 471, esto es 29. Y se acabó, ¿no? Respuesta. Bien, nada más. Pues acá, unos segunditos para que terminen de copiar y vamos con el 3. ¿Sí? Como les dije, los problemas están sencillos, ¿no? El espejo sería lo mismo, ¿no? Claro, muy parecido. Sí, Y un ejemplo, si es que le falta, se le pone le falta. claro, ¿no? Por ejemplo, si en este caso hubiéramos dicho, en vez de que sea 254, colocásemos 284 de repente. 30 unidades más en el gasto de la zapatilla. Entonces, le faltaría un sol, ¿no? ¿Sí? Claro. Claro. Y un ejemplo, se le resta igualito, pero al costado se le pone, le falta tanto. Claro, tendrías que colocar, ¿no? Le faltaría tanto, ¿no? En este caso le queda, ¿no? Ujú. Claro, porque te va a salir negativo, ¿no? Pero ese negativo tienes que interpretarlo, ¿no? El -1, ¿no? Cuando dije acá, le sumas 30, ¿no? 284. En ese caso sale un -1, ¿no? Menos un sol. Entonces, le falta un sol, podríamos decirlo así. ¿Sí? Claro. Sí, profesor. Bien, entonces, 5 segundos y avanzo. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Bien, dice, una persona nació el año 23 antes de Cristo y falleció en el año 45 después de Cristo. Entonces, colocamos por acá el 0, que vendría a ser cuando nosotros consideramos el nacimiento de Cristo, ¿no? Y luego dice 23 años antes de Cristo. Bueno, eso estará por acá, ¿no? Menos 23 antes de Cristo. O sea, menos 23 nada más, ¿sí? Voy a colocarle como menos 23. Y dice que fallece el 45 después de Cristo. Entonces fallece por acá, ¿no? 45 positivo, ¿sí? Entonces, solamente es cuestión de dibujar nuestra recta numérica. Y dice, ¿a qué edad falleció? Bueno, para saber a qué edad falleció, entonces habría que restar o ver cuánto es esta longitud, ¿no? Que vendría a representarnos la edad de la persona, ¿sí? Entonces, si quisiéramos hallar la edad sería el año que fallece, en este caso es el 45, menos el año que nace, ¿no? Que en este caso es el año menos 23, ¿sí? Menos 23. Entonces, paréntesis, menos 23, ¿sí? Y esto nos da 45 más 23, ¿no? Claro, menos por menos es más. Entonces, 45 más 23, 68. 61. 68. Entonces, ahí está la respuesta.
Ajá. Otra manera de hacer este mismo ejercicio, de repente podría ser con el valor absoluto, ¿no? Entonces podríamos restar, ¿no? Podríamos poner menos 23, menos 45, y colocamos valor absoluto porque se trata de una edad, ¿no? Y llegamos, valor absoluto de menos 68, ¿no? Y sería 68, ¿no? Valor absoluto de un número es... ¿les hablaron del valor absoluto? ¿Hablé del valor absoluto? Creo que no, ¿no? Parece que no. Eso fue con primero. Ya, bueno. Les lo borro. Listo. No tengo la respuesta de los espejos, lastimosamente. Entonces, pero igual, inténtenlos, ¿no? Inténtenlos. Ahí sería, Está fácil. sí, Sí, está están fácil. fáciles, están fáciles. Entonces, ya no les confirmo nada, ¿no? Bien, 5 segundos y avanzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Siguiente. Dice, dos personas tienen deudas. La primera tiene 800 de deuda y la otra tiene 580. Entonces, vamos a anotar, la primera persona debe 800. Si debe 800, eso quiere decir que su cuenta está en negativo, ¿no? O sea, menos 800, ¿sí? Ajá. La segunda dice que debe 580, por lo tanto, Menos 580. menos 580. Claro. Dice, si las dos entran en un negocio en el que obtienen ganancia, ajá, ganancia, entonces vamos a ponerle de verde, más. Entonces por acá vamos a colocar ganancia, ¿no? Dice, con lo cual pagan sus deudas, quedándoles a cada uno 300 soles. Ajá, y esto es importante. ¿Qué opinan, chicos? ¿Será 300 soles positivo o negativo? Si fuera positivo, se trataría que estas personas han podido pagar sus deudas y aparte de eso, han tenido un ingreso extra, ¿no? Y sería de 300, ¿sí? Podría ser, ¿no? En ambos casos, considerar 300. Pero en caso contrario, también se podría considerar que a cada uno le queda 300. Pero como me están hablando de deuda, entonces sería menos 300, ¿no? Entonces, podríamos considerar en verdad cualquiera de los dos casos, ¿ya? Porque acá deberían de especificarme que dándole a cada uno 300 de repente de deuda o 300 de ingresos, ¿no? No sabemos cuál, así que, bueno, en este caso voy a asumir que nos quedan 300 de deuda, ¿ya? Con la otra sección trabajé el otro caso. El otro caso era que les queda 300 pero de ganancia. Entonces vamos a colocarle acá negativo, ¿sí? Negativo. Vamos a considerar que nos queda 300 pero de deuda, ¿ya? Consideramos la deuda, ¿bien? Entonces nótese que hay una gran diferencia cuando tendríamos una deuda o tendríamos ingresos, ¿no? Bien. Y si sería positivo, sería un ejemplo 300 y sería un gasto, o sea, La y le ganancia. sobra 20, ajá, y le sobra 20, ahí sí sería positivo. ¿Cómo? ¿Y le sobra 20? ¿De dónde le sobra 20? No, para que sea positivo, tiene que, usted no dijo que tiene que sobrar, tiene que tener, tiene que sobrar algo. No, para que sea positivo, tendríamos que considerar que estos 300 soles son de ganancia, ¿no? Pero yo estoy considerando acá que va a ser deuda, ¿sí? O sea que todavía tendríamos deuda, ¿sí? Y también para que sea positivo la ganancia tiene que ser mayor. Sí, la ganancia tendría que ser mayor en ese caso, sí, ajá, tendría que ser mayor. Bien, entonces vamos a ponerle ganancia de 1 y ganancia de 2, bien. Despejando la primera ecuación, ¿qué obtendríamos? G de 1, ¿cuánto sería? Sería 500. Claro, Menos ¿no? 300. Menos 300 más 800, o sea, 500, ¿no? Bien. Y la Y el ganancia otro 2, sería 250. no. Este es 580. De repente está mal dibujo. 280. Ah, Ah, 280, ¿no? Sí, 280. 280, perdón.
Ah, ya, 280. Ah, perdón, escuché 250. Ya. Entonces, 280. Ganancia de 1, ganancia de 2. Bien, dice, ¿cuánto ganaron en el negocio entre los dos? Ah, ok. ¿Cuánto ganaron en el negocio entre los dos? Se Entonces, habrá que sumará sumar las 500. ganancias, ¿no? Claro, Claro. 780. Entonces, 780 es la ganancia total, ¿no? Entonces, acá sería ganancia total. Igual a 780. Y ahí está la respuesta. Bien, el otro caso, como les mencionaba, entonces comentando con respecto al ejercicio, sería cuando tenemos ganancia, ¿no? Estoy considerando acá deuda, ¿sí? Por eso el signo negativo, ¿ya? Si considerásemos 300 de ganancia, entonces sería con signo positivo, ¿ya? Entonces estoy considerando deuda. No especifican en el problema, entonces tenemos dos problemas, ¿ya? En uno mismo. Bien, ustedes tendrán que colocar de repente en el cuadro espejo qué les queda, ¿no? O qué van a considerar, ¿sí? Pueden considerar cualquiera de los dos casos. Bien, dudas, consultas hasta acá, chicos. Oh, claro. Todo claro. Ya, muy bien. Bien, esperamos entonces un momentito que terminen de copiar. Unos 30 segundos y avanzamos, ¿ya? Avance. ¿Avanzo nomás? ¿Sí? Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Muy bien, tenemos una operación combinada, ¿no? La operación combinada, ¿qué hacemos primero? Los que están entre paréntesis, ¿no? En este caso sería 56 más 11. ¿Cuánto es eso? ¿Me ayudan? 66. 67. 67. 6, 7, ¿no? Entonces, luego de hacer el 67, tengo 45 menos 67, porque miren el signo, y tengo más 50. Entonces, sumamos. 45 más 50, ¿cuánto nos da? 95. 95. Ya. 95. Menos 67, ¿cuánto sería? 35. 95 menos 67, no creo, ¿ah? 20. 20. 28. 26. 28, 28. 28, 28. 28. 28. Claro, ¿no? Sería 35 menos 67. A ver, claro, 28. Bien, 28 entonces. Ahora sí, sigo copiando, ¿no? Copiando por acá el menos 12, ¿no? Menos 12, y este 28 salió positivo, ¿no? Entonces, más 28 y menos 32. Muy bien, menos 12 y menos 32. Ah, ok, entonces sería más 28 menos 40. ¿Cuánto sale esto entonces? 28 y menos 40, menos 12. Y listo, ¿no? Se acabó. Bien, problema bastante sencillo, solamente cuestión de sumar y restar. Entonces, nada complejo, ¿no? Vamos con el ejercicio 2. Dice, un helicóptero asciende 400 metros. Luego desciende 125. Profesor, menos Sí. 12 y menos 32 sería 44. Ah, ya. Sí, tiene razón, ¿no? Acá, ¿no? Ya tienen toda la razón. Gracias. Entonces sería 28 menos 44. Esto sería menos 16, ¿no? ¿O me parece? Sí, ¿no? 6. Sí. ¿Está bien? 16, ahora sí, ¿no? Ya. Listo. Siguiente ejercicio. Dice, el helicóptero asciende 400 metros. Entonces, el ascender, vamos a considerarlo como si fuera una cantidad positiva, ¿sí? Porque está yendo hacia arriba, ¿no? Bien, vamos a considerar más 400. Dice, luego desciende 127. Bueno, si desciende, entonces esto es una cantidad negativa. Y luego para finalmente ascender, entonces, cantidad positiva. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Por favor, opérenlo. 318, ¿sí? Luego dice, Sí. ¿a qué altura se encuentra el punto de partida? Bueno, a 318. 318, ¿no? Entonces, Y ya está. Como les dije, sumar y restar, ¿no? Nada complejo. Bien, 5 segundos y avanzamos para el siguiente ejercicio, ¿sí? Yo creo que se han entendido hasta acá. Estamos calentando todavía. 5, 4, 3, 2, 1. Avanzo.
Bien, más de lo mismo, ¿no? Dice, Roberto extrae de un cilindro de 34 litros de agua. Más tarde vuelve a extraer 75. Entonces, tenemos el cilindro. ¿Ya? Dice que extrae 34. Bien, extrae 34 litros. Luego dice que vuelve a extraer 75. Extrae 75 litros. Y finalmente agrega 45 litros. Pero dice que inicialmente en este depósito habían 120 litros de agua, ¿no? Entonces, a los 120 litros que tiene el depósito, habrá que quitar lo que ha extraído, menos 34 y menos 75. Y habrá que sumarle, ¿no? También lo que hemos agregado. ¿Cuánto sale esto? 56. 56. Listo, entonces ahí está la respuesta, ¿no? Bien, chicos, entonces nos queda un problemita acá, ¿sí? Voy planteándolo. Creo que este del agua solamente entra y sale, ¿no? El líquido. Se entiende, ¿no? Bien, dice, voy a dejar planteada esta ecuación, ¿ya? Si a un número X, le restamos el doble de su opuesto de 423. El opuesto es menos 423. Dice, se obtiene 742. Bien, y aquí lo dejamos. Ustedes ya me dan la respuesta al regreso. Bien. Entonces, nos vemos en 10 minutitos, chicos. Por favor, me traen la respuesta del problema 4. Ahí lo he dejado planteado. ¿Ya? Igual si hay dudas, también me consultan al regreso. Bien, nos vemos en breve, chicos. Chau. Goodbye. Ya tengo la respuesta.